Nunca quise ser rica. Solo quería un lugar en el mundo, un espacio donde nadie me mirara como un error ambulante. La joyería Maison Ravel fue ese espacio. Oh, eso pensé al principio. Entré allí con mi currículum en la mano, un traje barato y la ilusión tonta de que el esfuerzo, tarde o temprano, termina brillando. Las vitrinas se extendían como altares. Piedras preciosas en reposo, cada una encerrada en su cárcel de cristal. Me parecían criaturas dormidas, esperando que alguien las despertara. El dueño, Laurent, no era un hombre. Era un silencio con forma humana. Cabello gris perfectamente peinado, ojos duros como diamantes sin pulir. En esta tienda, la puntualidad es oro, la discreción es platino, la traición es vidrio roto. No hubo saludo, no hubo bienvenida. Solo esa frase, como si fuera un juramento. Acepté. Yo necesitaba el trabajo. Vivo en un país donde los sueños se pagan con intereses. Primero esperas, luego te endeudas, y al final, te humillan. Los empleados me miraban como quien observa un animal exótico. Camila, la vendedora más antigua, era de esas personas que no se atreven a levantar la voz ni para pedir aire. Rafael, el guardia, caminaba con la espalda hundida, como si cargara una historia que nadie permitía contar. Y yo, la nueva gerente, la desconocida, la que llegó a un círculo que nunca pidió permiso. Los primeros días fueron agotadores. Inventario tras inventario, protocolos de seguridad, clientes ricos que hablan como si tus respuestas fueran irrelevantes. Pero yo sobrevivía. Sonreía. Trabajaba. Y cuando los números subieron, cuando las ventas superaron cualquier registro anterior, Laurent empezó a llamarme la mano derecha. Cada vez que lo hacía, yo sentía que mi vida finalmente tomaba forma. Pero forma no es lo mismo que seguridad. Y éxito no es lo mismo que pertenecer. La tienda tenía reglas invisibles. Reglas que nunca fueron escritas, pero que todos obedecían como si las hubieran tatuado en los huesos. Regla 1. Las vitrinas de la zona derecha no se abren sin autorización directa de Laurent. No importa quién seas. Regla 2. Los clientes VIP nunca esperan, incluso si eso significa dejar a otros plantados. Regla 3. El cofre principal solo puede abrirse si Laurent está físicamente en el edificio. Yo memoricé cada regla. Creía que respetarlas me haría fuerte. Creía que la lealtad era la llave de la estabilidad. Pero hay lugares donde la lealtad no te protege, solo te convierte en testigo. El día que todo cambió empezó como una tarde cualquiera. La ciudad entera parecía cansada. Afuera llovía, pero adentro, el aroma a perfume caro cortaba el aire. Los relojes exhibían sus agujas como cuchillos. Fue entonces cuando entró ella. Una mujer simple. Vestido beige, cabello recogido en un moño torpe, ojos cansados. En sus manos, un estuche pequeño, envuelto en un pañuelo. Mi esposo me dio esto cuando nos casamos, dijo. Quiero venderlo. Yo abrí el estuche con delicadeza profesional. Un collar de zafiros. Auténtico, pesado, luminoso. Una pieza que solo alguien con mucho dinero o mucha culpa regalaría. ¿Puedo saber por qué quiere venderlo? Pregunté con suavidad. La mujer sonrió de un modo que no era sonrisa, sino cicatriz. Porque él se casó con otra. No supe qué responder. No porque me faltaran palabras, sino porque entendí. Sentí su dolor. Y por un segundo, olvidé que la joyería no era un lugar para empatía. La conduje al mostrador lateral. Encendí la luz blanca. Medí el peso, examiné la montura, revisé la pureza de la piedra, cada paso como dicta el protocolo. Y fue entonces que lo sentí. Un perfume frío detrás de mí. Una presencia callada, como una sombra que respira. Era Laurent. Me arrebató el collar de las manos con movimientos quirúrgicos. No dijo hola.
No preguntó nada. Solo miró a la mujer como si estuviera frente a una deuda no pagada. Este collar no pertenece al mercado minorista, sentenció. ¿Dónde lo consiguió? La mujer se quebró. No de miedo, sino de rabia contenida. Me lo dio el hombre que me abandonó. Quiero olvidar su nombre. Y ahí fue cuando vi algo. No sé si fue un gesto, un destello, pero en los ojos de Laurent, algo se movió. Como si reconociera el collar. O a la mujer. O el pecado. Laurent no devolvió el collar inmediatamente. Lo sostuvo con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de quemarse con él. El silencio en la joyería se volvió un animal hambriento. Las luces blancas parecían más duras, más frías. No puedo comprar esto, dijo finalmente. Su tono no era el de un comerciante, sino el de un juez. La mujer no entendió. Nadie entendió. Yo tampoco. ¿Por qué? Pregunté, intentando sonar calmada. La pieza es auténtica, cumple todos los. No puedo comprarlo. Repitió sin mirarme. La mujer apretó los labios. Sus manos temblaban. ¿Lo dice porque soy pobre? ¿Porque no llevo un bolso de diseñador como las otras? ¿O porque vendí mi vida por un matrimonio que al final solo fue un chiste? La acusación flotó en el aire como vidrio molido. El guardia giró la cabeza. Camila dejó de acomodar los anillos. Hasta los relojes de lujo parecieron detenerse. Laurent respiró hondo. No compro historias, sentenció. Solo compro joyas. Fue entonces cuando ella hizo algo inesperado. Se abalanzó sobre el mostrador y tomó el collar con furia. Entonces véndalo. No quiero su compasión. Solo quiero olvidar que alguna vez lo amé. Se marchó con pasos rápidos, como si el piso ardiera bajo sus pies. El sonido de la puerta de vidrio cerrándose fue un disparo. Yo miré a Laurent, buscando una orden, una explicación, algo. No vuelvas a evaluar compras sin consultarme primero. Me dijo. No conoces la historia que esconden algunas joyas. Su voz era dura, pero en sus ojos todavía existía ese brillo extraño. No lo mencioné. Yo no era idiota. Esa noche, después de cerrar la tienda, encontramos una carta. Papel fino, perfume barato, un color rojo marchito. Si él no me quiso, quiero que su mundo caiga. Y ustedes serán testigos. Laurent leyó la nota una sola vez. Luego la arrugó, como quien aplasta un insecto y no desea verlo nunca más. No digas nada a nadie. No llames a la policía. No respondas mensajes. Nada. Yo asentí. ¿Qué se supone que debía hacer? Era mi jefe. Y en esa joyería, él era más que un jefe. Era la ley y la tempestad. 3 días pasaron. Los clientes adinerados entraban y salían como sombras perfumadas. Cartas de crédito, transferencias, cajas fuertes. La vida de lujo tiene el sonido del metal, no del corazón. Pero yo no podía dejar de pensar en la mujer del collar. Su cabello mal recogido. Ese odio seco en su mirada. La forma en que dijo quiero olvidar su nombre. Nadie habla así de un simple exmarido. Eso era algo más profundo. Algo personal. Algo venenoso. Decidí buscar información. No porque fuera rebeldía, sino porque algo en mi piel me decía que lo que había visto no era casualidad. Abrí el sistema de compras históricas. Entré en una base restringida. Los registros no muestran emociones, pero cuando lees entre cifras, a veces descubres cuerpos enterrados. El collar había sido vendido hace 4 años. Fecha exacta, 17 de mayo. Comprador, anónimo VIP categoría A01. Pago, contado. Sin financiamiento. Sin devolución registrada. Yo nunca había visto una 01. Era el nivel más alto. El tipo de cliente al que ni siquiera se le pide identificación. Hice una copia del registro. La guardé en un pendrive. Y en ese instante,
Escuché pasos detrás de mí. Laurent. Estás trabajando hasta tarde, Amelia, dijo. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre completo. Solo estoy revisando inventario, mentí. Él no respondió. Caminó hacia mí, lento, metódico. Se detuvo detrás de mi silla. Podía sentir su respiración en mi nuca. Hay secretos que pesan más que los diamantes, susurró. Y las personas que los buscan, terminan aplastadas por ellos. Me levanté casi de golpe. Yo, solo intento hacer bien mi trabajo. Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un hombre que conoce un cadáver, y sabe dónde está enterrado. Si quieres ascender, deja de preguntar. La curiosidad mata algo más que los gatos en este negocio. Esa noche soñé con el collar. Con la mujer. Con la joyería inundada de agua negra hasta los techos. Y una frase repetida una y otra vez. No fue un regalo. Fue un soborno. Desperté temblando. No creí en presagios. Yo era práctica, realista. Pero ese sueño me dejó una certeza. El collar no era un recuerdo. Era un arma. Y yo estaba en medio de la línea de fuego. El cuarto día empezó sin aviso. Las joyerías tienen un ritmo predecible. Luz de vitrina, perfume caro, pasos firmes sobre mármol. Ese día, algo estaba fuera de lugar. Como un cuadro colgado 1 centímetro más abajo de lo normal. Camila no llegó. El guardia, un tipo enorme que siempre hablaba de fútbol, estaba inquieto. Ni siquiera tocó su termo. Laurent pasó por la tienda, pero no saludó. Miró los mostradores como si buscara grietas invisibles. Luego se encerró en la oficina del fondo. Yo trabajaba con un nudo en el estómago. Nunca había sido supersticiosa. Pero el silencio del local se sentía como un cementerio sin flores. A las 1:17 la puerta de cristal se abrió. Ella volvió. El mismo suéter gris, el mismo gesto derrotado. Pero había algo nuevo en su mirada. No era dolor. Era calma. Una calma peligrosa. Vengo a dejar algo, dijo. Laurent salió de la oficina. Lo vi tensarse, como si hubiera recibido un golpe. No eres bienvenida aquí. Su voz fue un cuchillo sin filo. La mujer alzó una bolsita de terciopelo negro. Te equivocas. Vengo a devolver lo que siempre fue tuyo. Laurent dio un paso hacia ella. La seguridad se acercó. Yo no respiraba. Ella abrió la bolsita y dejó caer una llave dorada. No era joya. No tenía piedra. Solo un brillo viejo, como de algo usado demasiadas veces. Tú sabes qué puerta abre, susurró. Y se marchó sin mirar atrás. Nadie habla. Nadie respira. Laurent recogió la llave como quien toca una serpiente. Hoy cerramos, ordenó. Todos salen en 10 minutos. No protesté. Ni siquiera lo intenté. Horas después, la joyería era un cadáver dormido. Las luces apagadas dejaban sombras largas, deformes. Fui hacia la salida. Pero mis pies me llevaron al pasillo del fondo. La oficina de Laurent siempre había estado cerrada con clave digital. Esa noche, estaba entreabierta. Toqué. Silencio. Entré. La habitación no era una oficina. Era un museo privado. Fotografías, recortes de periódico, piezas antiguas en vitrinas blindadas. En el centro, una caja fuerte abierta. Y dentro, un estuche de terciopelo blanco. Mi garganta se secó. Lo abrí. El mismo collar. Pero no uno. 2. Las lágrimas me subieron a los ojos sin entender por qué. Detrás del estuche, un sobre. Lo abrí temblando. Contrato a 01. Beneficiaria prioritaria, EC. Cláusula 19. Objeto simbólico duplicado para contingencias. Si el reclamante no cumple, proceder a liberación de bienes. EC. Las iniciales de la mujer.
Ella no vendía recuerdos. No vendía un regalo. Vendía un documento disfrazado de joya. Un contrato. Una amenaza. Nunca aprendes, Amelia, dijo una voz a mis espaldas. Laurent. Me giré con el sobre aún en la mano. No deberías estar aquí. Su tono era casi cansado. ¿Ella te extorsionaba? Pregunté sin pensar. Su sonrisa fue lenta, peligrosa. No me extorsionan. Me negocian. La diferencia es que yo siempre gano. Se acercó a mí. Miró mis dedos. Tomó el estuche y lo cerró con suavidad. Esa mujer cree que sabe lo que tiene. No sabe nada. Tú tampoco. Yo tragué saliva. Entonces dime qué es el A01. Su cara se endureció. Fue el Laurent de las primeras entrevistas. Hombre elegante, moral gris, corazón de mármol. El nivel A01 no es un cliente. Es un cómplice. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Ella no busca dinero. Continuó. Busca sangre. Y si yo no la detengo, la tuya será la primera. Quise salir corriendo. Pero antes de dar un paso, escuchamos un crack seco en la vitrina principal. Vidrio. Laurent corrió hasta la puerta. Yo detrás. La joyería estaba vacía. Pero en el piso, justo bajo la vitrina, un diamante azul, como una lágrima congelada. Y una nota escrita con letra firme. No fue un soborno. Fue mi salvación. ¿Y tú la robaste? Laurent palideció. No había miedo en su rostro. Había furia. Una furia que no conocía límites. Me miró. A partir de ahora, no vayas a casa. Te quedas conmigo. Yo quise protestar. Pero por primera vez en mi vida, sentí que decir no podría costarme algo más que el trabajo. Así que asentí. Y mientras él cerraba la puerta con llave, pensé. No era una joyería. Era una guerra. Y yo estaba atrapada en medio. Dormí en un sofá de cuero, en una habitación sin ventanas, dentro del segundo piso de la joyería. No era una decisión, fue un mandato. Laurent me dijo que me quedara y luego desapareció por horas. A la 1 de la madrugada, escuché su voz detrás de la puerta. Había alguien con él. Una voz femenina, baja, firme, como quien está acostumbrada a ganar discusiones sin levantar la voz. No entendí las palabras. Solo algunos fragmentos. Cláusula, testigo, depósito, A01. Quise acercarme pero el miedo me mantuvo quieta. Mi cuerpo sabía algo que mi mente todavía no. Yo ya no era invisible. Me despertó el aroma del café. El viejo guardia estaba allí. No me miraba como a la aprendiz nueva. Algo en su postura había cambiado. Respeto, o quizá lástima. La señora quiere verte, dijo. ¿Qué señora? La del collar. Mi sangre se congeló. Él me guió hasta la puerta trasera de la joyería. Una camioneta negra esperaba con el motor encendido. La ventanilla se bajó. Era ella. No sonreía. Solo me observaba como si hubiera estado a punto de abandonarme en el momento equivocado. Sube. No pregunté. Me senté en el asiento trasero. La camioneta arrancó. La ciudad aún dormía cuando llegamos a un edificio de oficinas. No tenía letreros. No tenía marcas. Solo un logotipo pequeño en el vidrio. EC Capital. La mujer caminó delante de mí. Entró por una puerta custodiada y el guardia apenas levantó la mano. Ni pidió identificación. Subimos al 6º piso. El lugar era silencioso, minimalista. Los pasillos blancos parecían un hospital. En cada pared, fotografías de joyas históricas, el diamante Ope, la corona de los Romanov, la gargantilla de la reina Soraya. Ella se detuvo frente a una sala de conferencias vacía y me hizo pasar. Siéntate. Obedecí. ¿Sabes cuánto cuesta el collar que vendiste? Preguntó sin rodeos.
Me dijeron que era una réplica, un recuerdo familiar. La mujer apoyó las manos en la mesa. No existe eso de réplica sentimental cuando se trata de Laurent de Aubigny. Mi sorpresa me traicionó. ¿Ese es su apellido real? No importa su apellido. Respondió, lo que importa es lo que tiene, y lo que roba. Tomó un control remoto y encendió la pantalla. Apareció un documento con encabezado dorado. Contrato nivel A01, joyería privada Laurent. Mi corazón empezó a golpear. Hace 6 años, dijo ella, perdí a mi hermana por una deuda falsa. Laurent convirtió el contrato en arma. Garantía emocional, lo llamaba. Si no pagabas, te quitaba algo peor que la joya, tu nombre. Me señaló la pantalla. Cada pieza vendida a nivel A01 no se documenta como joya, sino como prenda de vida. Las palabras parecían hielo en mis oídos. ¿Prenda, como garantía? Sí. No de dinero. Hizo una pausa. De obediencia. Me temblaron las manos. Ella continuó. Él te eligió porque pareces inocente. Y es lo que necesita para cerrar su siguiente trato. Lo que no calculó es que yo aún puedo quemarlo desde dentro. Caminó hacia la ventana. El amanecer acariciaba los edificios de la ciudad, como una herida recién abierta. Ese collar que vendiste no era mío. Era de mi hermana. Yo lo dupliqué para forzar una confesión. Me miró por encima del hombro. Y funcionó. Yo apenas podía juntar palabras. ¿Qué quieres de mí? Ella sonrió apenas. No era ternura, era estrategia. Quiero que sigas trabajando allí. Quiero que me digas quién entra. Quiero que me cuentes qué vende. Y cuando llegue el comprador correcto, me avisas. Me levanté. ¿Y si Laurent descubre? No lo hará. Su seguridad era un abismo. Porque nunca sospecha de quién tiembla. Me acercó una tarjeta negra. Mi nombre estaba impreso en relieve. Amelia C. A partir de hoy, dijo ella, ya no eres aprendiz. Eres mi testigo. Quise decir que no. Quise correr. Quise gritar. Pero algo dentro de mí, una rabia antigua, me obligó a cerrar los dedos sobre la tarjeta. Y al hacerlo, entendí. Laurent jugaba con joyas y vidas. Ella jugaba con fuego y memoria. Yo era la chispa que podía hacer arder el tablero. A las 9 de la mañana regresé a la joyería. Laurent estaba en la vitrina principal. Sus ojos no eran de un empresario. Eran de un depredador que huele peligro. ¿Dormiste bien, Amelia? Preguntó con voz suave. Sí, señor. Perfecto. Me entregó una carpeta. Hoy aprenderás cómo se vende a los clientes de confianza. El papel era grueso, con márgenes dorados. En la esquina inferior derecha. Nivel A01. Lo abrí. Casi vomité. No eran contratos de compra. Eran acuerdos de confidencialidad. Con cláusulas de transferencia de bienes en caso de incumplimiento emocional. Laurent me observaba. No te preocupes. Me guiñó. Los clientes raramente fallan. La gente hace cualquier cosa para proteger lo que ama. En ese instante, vi el rostro de la mujer del collar. Su hermana. Su sangre. Su guerra. Y supe que, para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. Los clientes de alto nivel no entran como los demás. No preguntan precios. No miran vitrinas. Ellos saben lo que desean, y saben que el resto del mundo debe arrodillarse para conseguirlo. El comprador A01 llegó una semana después. Yo estaba preparando el inventario cuando escuché la campanilla de la puerta. Era un sonido suave, pero con un eco extraño. Como si el aire se apartara para dejar pasar a alguien que no debía ser interrumpido. Laurent lo reconoció al instante. Bienvenido de vuelta, señor Esteban. Su voz se volvió seda mojada. El hombre que entró parecía sacado de un funeral privado. Traje negro impecable, reloj pesado, mirada sin color.
No tenía edad. Podría tener 30 o 70. Una de esas caras que solo envejecen cuando deciden perder. No tengo tiempo, dijo. Quiero la pieza en 48 horas. Laurent sonrió con los labios, nunca con los ojos. Lo tendrá. Yo giré 1 centímetro la cabeza. Esteban me vio. Fue una mirada breve, pero no humana. Hay gente que te observa. Y hay gente que te evalúa como mercancía. Él hacía lo segundo. ¿Nueva?, preguntó. Prometedora, respondió Laurent, muy discreta. Sentí un pinchazo en la nuca. No supe si era miedo o una advertencia. Esteban no vino por una pulsera ni un anillo. No pidió diamantes ni oro. Pidió un custodio. Los contratos a 01 no siempre trataban sobre joyas. Eran más antiguos que la tienda, más profundos que el valor del metal. El documento que Laurent me entregó después se titulaba Acuerdo de transmisión patrimonial, custodia humana. Leí la primera línea. La pieza asignada no podrá abandonar al propietario bajo ninguna circunstancia. Pieza. No persona. No empleado. No asociado. Pieza. Sentí náuseas. No es literal, dijo Laurent, como si me estuviera leyendo los pensamientos. Es una manera elegante de decir, garantía viva. Yo respiré hondo. ¿Y quién es la garantía? Laurent sonrió. Tú decidirás eso. A las 3 de la tarde, Esteban volvió con una mujer joven. No hablaba. No levantaba los ojos. Llevaba una pulsera de plata con un número grabado, 57. Yo quería mirar a Laurent, preguntarle qué significaba. Pero él ya estaba hablando con el cliente. La pieza muestra obediencia perfecta, dijo, aunque no está entrenada para exhibición. Esteban movió apenas la cabeza. No necesito exhibición. Necesito silencio. La mujer de la pulsera respiraba como quien intenta no llorar. Es mi hija, dijo el hombre, casi con vergüenza, no sabe nada de mis asuntos. Y prefiero mantenerlo así. No pude controlar el temblor de mis manos. Laurent apoyó una caja de terciopelo negro sobre el mostrador. La abrió. Una gargantilla de oro blanco, círculos entrelazados. Hermosa. Fría. Indigna. Esta joya sustituirá la pulsera, anunció, y certificará la transferencia. La mujer levantó los ojos un segundo. No eran ojos de sumisión. Eran ojos de alguien que estaba a punto de romperse. Esteban la empujó suavemente hacia el mostrador. Yo di un paso atrás. Laurent notó mi reacción. Amelia, dijo, tráenos los documentos. Caminé hacia la oficina con el corazón golpeando como una alarma. Ahí estaba la carpeta. Nivela 01. Cláusulas interminables. Caligrafía dorada. Y al final de la página, la frase que me perforó el pecho. La joya sustituye la voluntad. Yo no podía firmar eso. No podía ser parte de eso. No podía ser la mano que entregara esa condena. Entonces, vi algo. Una marca en la esquina inferior derecha. No era sello oficial. Era iniciales. Ek. La mujer del collar. Ella había estado ahí antes. Había tocado esos contratos. Había dejado su rastro. Tal vez, no todo estaba perdido. Volví al salón con los documentos. Laurent extendió la gargantilla hacia la joven. Ella no se movió. Ni un centímetro. Póntela, ordenó Esteban. La mujer permaneció inmóvil. Sus ojos temblaban. Sus labios temblaban. Su cuerpo no. No. Puedo. Fue un susurro para los muertos. El silencio retumbó. Laurent cerró la mano en torno a la joya. Entonces, su voz fue hielo quebrándose, la sustitución la hará la empleada. Me miró. Póntela tú. El mundo cayó del techo. Yo. La gargantilla. La pulsera 57. Esteban.
El contrato A01. Era una trampa perfecta. Si me la colocaba, aceptaba el acuerdo. Si me negaba, convertía en enemiga al hombre más peligroso de la ciudad. La joven me miraba como un animal atrapado que reza por alguien que no conoce. Yo sentí un vacío en la boca del estómago. Las manos me ardían. Tomé la gargantilla. La levanté despacio. La respiración de Laurent era un huracán contenido. Y en ese momento, no pensé en mi vida. Pensé en la hermana de la mujer del collar. Pensé en todas las piezas A01 antes de nosotros. Me giré. Extendí la gargantilla hacia la joven. Póntela tú, dije. El tiempo dejó de existir. Esteban sonrió por primera vez. Laurent no. Amelia, murmuró, acabas de elegir un bando. Yo lo sabía. Solo que él aún no entendía cuál. La noticia de la muerte de don Emilio se difundió como una llamarada entre los pasillos silenciosos de la mansión. Ninguno lloró. Ninguno rezó. Las empleadas se limitaron a mirarse con el terror frío de quien sabe que la justicia nunca llega para los pobres, pero también con un atisbo de alivio que no se atrevían a admitir en voz alta. Solo Catalina cargaba con un duelo secreto, un dolor extraño, como una cuerda tensa que no sabía si lamentaba a un hombre muerto, o a la última pieza del rompecabezas que debía encajar. Natalia, por su parte, permanecía encerrada en su nuevo apartamento. Había sido asignado discretamente por Joaquín, no por bondad sino porque una mujer embarazada era un problema si desgraciadamente sucumbía al estrés. Cada vez que el teléfono vibraba, el miedo le comprimía el pecho. Desde la noche del disparo, no había visto a Samuel otra vez. Él había desaparecido del mapa como si hubiera compartido el mismo destino de don Emilio. Catalina le había preguntado al director operativo qué había ocurrido con el joven relojero, pero las respuestas siempre eran evasivas, cortas, imposibles de verificar. Regresó a su pueblo. Pidió una licencia. No está bajo nuestra responsabilidad. Mentiras. Catalina lo sabía. En esa empresa cada vida tenía un precio, y las baratas se pagaban con silencio. Mientras tanto, la corporación anunciaba públicamente que don Emilio había sido víctima de un ataque cardíaco repentino. Un comunicado frío, perfectamente redactado, acompañado de un retrato brillante donde el empresario sonreía con falsa humildad. Catalina lo leyó en la prensa y sintió la misma náusea que la acompañaba desde la noche del atentado. Porque la foto, detrás de esa sonrisa impecable, escondía una verdad enterrada. El hombre que había intentado comprar el amor de una obrera con dólares y amenazas había sido asesinado, y ahora el mundo lo velaba como si hubiese sido un santo. El funeral privado fue aún peor. Catalina entró sola, sin joyas, sin maquillaje, con un vestido negro prestado. No lo hacía por respeto al difunto, sino para observar. En aquella sala asistían políticos, jueces, embajadores, coleccionistas de arte, todos dispuestos a ofrecer un último homenaje a uno de los suyos. Había lágrimas fingidas, discursos vacíos, un desfile de hipocresía. La hija del difunto, Mariana, se acercó a Catalina con voz suave, casi maternal. Sé que trabajabas con mi padre. Gracias por venir. Catalina la miró con una serenidad que le sorprendió a ella misma. No vine por él, respondió. Vine por lo que significa lo que pasó. Mariana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Catalina bajó la mirada hacia el féretro. Que al final, ni todas las joyas del mundo pudieron salvarlo. Mariana quedó paralizada. Nadie le había hablado así en su vida. Catalina se retiró del velorio sabiendo que probablemente ese gesto sellaba su destino, pero también sintiendo por primera vez algo parecido a libertad. Los días siguientes fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. No había preguntas internas, ni investigaciones, ni auditorías. Era como si alguien hubiese cortado un cable dentro de la empresa. Los mayores compradores continuaban llamando,
Los relojes siguieron en exhibición, los diamantes se pulían como siempre. El imperio se mantenía en pie, porque nada en este mundo se detiene por la muerte de un solo hombre. Entonces, un sobre llegó a la oficina de Catalina. Sin remitente. Sin logo. Solo su nombre escrito con tinta azul. Adentro había una fotografía impresa, un taller mecánico abandonado, cajas de herramientas oxidadas, cables sueltos, y una pulsera de oro rota. En el reverso, solo una frase. Él está aquí. Catalina sintió como la sangre se le helaba. No era una amenaza. No era una advertencia. Era esperanza. Guardó la foto dentro del bolsillo del blazer y respiró profundo. La mansión ya no la controlaba. La empresa ya no podía comprar su silencio. Tenía una dirección, aunque fuera borrosa. Un destino. Una pieza más para recuperar algo más valioso que diamantes. La vida que Samuel jamás debió perder. Y así, sin despedirse de nadie, Catalina se levantó de su escritorio, cerró la puerta detrás de ella, y caminó hacia el pasado que todavía no terminaba de contar su última versión. Catalina condujo durante horas bajo una lluvia fina que convertía la autopista en un espejo oscuro. La fotografía del taller descansaba sobre el asiento del copiloto, arrugada por la presión de sus dedos. Había memorizado cada detalle, el número medio borrado en la puerta metálica, la pared con grietas, la pulsera de oro rota. En cada kilómetro sentido, la ansiedad mudaba de forma. Primero miedo, luego urgencia, luego esperanza, esa palabra que había enterrado hacía tiempo. Al llegar, el lugar aparecía exactamente como en la foto. El taller se levantaba en medio de un barrio industrial abandonado. No había luces encendidas, ni autos estacionados, ni señales de actividad. Catalina bajó del coche, empapándose en segundos, y cruzó la reja oxidada con un impulso que no habría sido capaz de explicar. La puerta cedió con un golpe seco. El silencio interior parecía vivo. Catalina avanzó con pasos cautelosos, observando las mesas metálicas cubiertas de herramientas viejas, engranajes desordenados y piezas de relojería desperdigadas. El olor a grasa y cobre oxidado le quemó la garganta. Durante un instante, pensó que todo había sido un juego macabro, otra manipulación más para quebrarla. Hasta que escuchó un leve chasquido. Una respiración contenida. Un movimiento detrás del armario. Catalina giró bruscamente. Una figura se levantó con torpeza, apoyándose en la pared. No necesitó acercarse para saber quién era. Lo reconoció en el modo en que ladeaba la cabeza, como cuando ajustaba un mecanismo diminuto. En la postura de sus manos, grandes y delicadas al mismo tiempo. En la mirada, entre tímida y firme. Samuel. Catalina se quedó inmóvil. No lloró. No habló. Solo lo miró con una mezcla de alivio y rabia por todo lo que habían atravesado. Samuel, con barba crecida y ojos ojerosos, dio un paso hacia ella sin saber si era recibido o condenado. Pensé que no volverías, murmuró. Catalina respiró hondo. Pensé que estabas muerto. Él sonrió con una tristeza mansa. Estuve cerca. Don Emilio, no fue el único que quiso callarme. Catalina sintió el peso de cada palabra, como un golpe en el estómago. La empresa. No solo ellos, Samuel negó. Hay compradores, gente con poder. No querían que mis piezas se rastrearan. Mis relojes registran pasos, horas, ubicaciones, detalles que podían delatar movimientos. Yo nunca lo pensé para crímenes, concluyó Catalina. Samuel bajó la mirada. Solo quería arte. Tiempo. Algo hermoso. Ellos querían otra cosa. Catalina lo observó, y por primera vez comprendió la magnitud de lo que ambos habían enfrentado sin saberlo. Ya no era una historia de humillación o ascenso social. Era una guerra silenciosa entre quienes crean, y quienes compran almas para ocultar sus pecados. Ella extendió la mano. Vámonos.
Samuel retrocedió. No podemos. Si volvemos, me matan. ¿Y a ti? Ya me mataron una vez, Catalina interrumpió. Fue el día en que creí que valía menos que las joyas que vendía. No hubo más argumentos. Samuel la siguió. La carretera de regreso fue un túnel de neón y sombras. Habían dejado atrás el taller, pero no el peligro. Catalina lo sabía, no existían finales felices para quienes conocen demasiado. Sin embargo, también intuía algo nuevo, algo que nunca le habían enseñado en la empresa. La libertad no era un premio, era un acto de rebeldía. Samuel dormía en el asiento reclinado, agotado. Catalina lo miró y pensó en la pulsera rota. La llevaba en el bolsillo, una cadena dorada con eslabones fracturados, como un símbolo de todo aquello que había tenido que romper para llegar hasta allí. Entonces el celular vibró. Un mensaje sin nombre. Una frase seca. Sabemos dónde estás. No vuelvas. Catalina no frenó. No respondió. Solo sonrió con una serenidad feroz. Porque por primera vez comprendió lo que nadie en la mansión entendía. El poder no está en quien tiene diamantes, sino en quien no puede ser comprado. Pasaron semanas. Catalina y Samuel se refugiaron en un pequeño pueblo junto a la costa. Allí él reparó relojes viejos para los vecinos y Catalina ayudó en la biblioteca municipal. Nadie preguntaba por su pasado. Nadie hablaba de don Emilio. Nadie mencionaba joyas. Una tarde, mientras cerraban la tienda, Samuel se acercó con una caja de madera. «Es para ti», dijo. Catalina la abrió con cuidado. Dentro había un reloj de bolsillo, de diseño sencillo, discreto, sin ostentación. El segundero era suave, casi silencioso. En la tapa interna, grabada con trazos imperfectos, una dedicatoria. Para quien decidió no ser pieza de nadie. Catalina no pudo contener la lágrima. Pero esta vez, no era tristeza. Era alivio. Porque entendió que las joyas más valiosas no eran las que se guardan en cajas fuertes, sino las que uno aprende a construir cuando el pasado deja de dictar el precio de su vida. Y así, mientras el mar golpeaba contra las rocas y el sol se hundía en el horizonte, Catalina cerró el reloj, y el tiempo, por fin, comenzó a latir a su favor.